buenas tardes, bienvenidos a todos y cada uno de mis hermanos, amigos y las personas que nos siguen a través de estos estudios de libro por libro en este tiempo. Hoy es miércoles 13 de mayo del 2020, así es de que bienvenidos a todos los que nos acompañan. Bienvenida a la iglesia Unifam Coacalco. También entendemos que nos siguen Unifam a nuestras misiones, Unifam Aragón, Unifam Real del Bosque, Unifam Santa Inés. Un saludo para todos ustedes, que Dios les bendiga y gracias por estar caminando juntos en este estudio de libro por libro. Hoy vamos a tener la última clase del libro de Nehemías, de los capítulos 8 al capítulo 13. Realmente hay mucha información. Sin embargo, quiero resumirlo con algunas características de un avivamiento espiritual. Entonces, hoy vamos a estar hablando características de un avivamiento espiritual. Y cuando hablamos de un avivamiento espiritual, no estamos hablando de una mera emoción, no estamos hablando de un milagro espectacular, no estamos hablando de un show emocional donde usted diga, wow, estoy avivado. No, estamos hablando de un avivamiento espiritual que comienza en el corazón de un individuo creyente en Cristo, y que entonces esa convicción de fe fuerte, arraigada, fuerte en su vida, se contagia hacia la familia, y un avivamiento familiar obviamente se puede distinguir cuando estamos en un grupo espiritual como lo es la iglesia. ¿Sí? En la iglesia podemos ver a una iglesia avivada en el espíritu, a una iglesia con convicciones, a una iglesia servicial, a una iglesia que enseña la palabra, a una iglesia que forma líderes, a una iglesia que planta nuevas iglesias. Estamos hablando de esto, de un avivamiento espiritual constante, crecimiento, madurez, compromiso. Esto es avivamiento espiritual. Muchas personas confunden un avivamiento espiritual con mucha emoción, con gritos, con aspectos de milagros, con aspectos, pues, sabemos y creemos en los milagros, creemos en las emociones, creemos que Dios nos ha diseñado de esa manera. Sin embargo, un avivamiento espiritual se distingue, aunque estemos viviendo, como en lo personal, un duelo por el fallecimiento de un ser querido, cuando estemos viviendo una enfermedad que te han diagnosticado, que dicen que ya no tiene cura, cuando estamos viviendo situaciones familiares que parece que el matrimonio ya no tiene solución y estamos pensando en el divorcio, o cuando un hijo, lo podemos ver rebelde y que comienza a drogarse o a alcoholizarse o a tomar malas decisiones en su rebeldía. En esos momentos de crisis y de dificultad es cuando de veras, si en tu corazón el Espíritu Santo está tomando las riendas de tu vida, estamos hablando de que hay un avivamiento espiritual donde no va a haber nada en absoluto que pueda derribar tu vida, derribar tu fe, derribar tus convicciones. Esto es un avivamiento espiritual. Entonces, vamos a ver, en el pueblo de Israel, después del exilio, después de que regresan, construyen el templo nuevamente, Zorobabel, Esdras, y luego se reconstruyen los muros de Jerusalén, Nehemías, y luego se está reconstruyendo parte de la ciudad. Y todo esto les lleva, una vez que están terminando, están unidos, y les lleva a un aspecto, a un momento en el cual ellos se humillan delante de Dios. Y quiero reforzar este estudio, esta última clase de Nehemías, con este versículo que se encuentra y que es muy conocido y que ustedes se lo saben de memoria, de Segundo de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, si oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, ese es el comienzo de un avivamiento. La humillación del corazón delante de Dios. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre. O sea, si tú vienes a la iglesia, si tú estás en tu casa orando, leyendo la palabra, escuchando un estudio, y tu corazón no es humilde,
y tu corazón es soberbio, altivo, orgulloso, vanidoso, déjame decirte que ni cerquita estás de un avivamiento espiritual. Pero si tú oras y buscas el rostro de Dios y confiesas tus pecados, y entonces te arrepientes y te vuelves de tus malos pensamientos, malos caminos, malas decisiones, de tu rebeldía y te vuelves a Dios y le pides perdón, es entonces cuando es el comienzo de la visitación de Dios a tu hogar, a tu vida, a tu familia. Cuando Dios entonces viene visitándote, Él va a escuchar tu oración. Él lo único que ve, no ve el color de tu piel, Él no ve la calidad con la que vienes vestido, Él no ve los grandes conocimientos que tú tienes. Lo que Él ve es un corazón humillado delante de Él, un corazón arrepentido, un corazón contrito, entristecido, que se vuelve a Dios y que pide perdón. Es cuando Él comienza a escuchar desde los cielos. Y cuando Dios escucha a uno de sus hijos arrepentido, entonces Él perdona, limpia, sana, restaura. Y es cuando tu vida comienza a tener paz. Es cuando tu vida comienza a entender que solamente a través de Jesucristo, solamente a través de Dios, es como una persona puede ser feliz. Es como una persona puede ser plena. No dependemos del dinero. No dependemos de otra persona, ni de tu esposo, ni de tus hijos, ni de un negocio para poder ser feliz. Lo único que requieres es a Cristo en tu vida, Cristo en tu corazón, en una convicción fuerte. Entonces, hoy vamos a estar hablando de algunas características de los avivamientos espirituales. ¿Qué te parece si iniciamos con la primera? Vamos a estar leyendo algunos versículos del capítulo 8 hasta el capítulo 11 y basados en este tema de un avivamiento espiritual. ¿Cuál es el contexto? Se terminaron los muros en 52 días. El templo está terminado, ya están los sacrificios, ya están los levitas, ya están los sacerdotes, ya está funcionando el sistema de sacrificios. Nehemías es el gobernador, Esdras es el sacerdote y podemos tener a muchos en el pueblo que están diciendo, ¿y ahora qué sigue? Muy bien, ha habido un arrepentimiento, ha habido unas decisiones que han tomado. Mucha gente vive alrededor de la ciudad, otros viven dentro de la ciudad, se están reorganizando apenas de cómo va a estar, pero sucede algo importante. Y yo quiero decirte que un avivamiento espiritual, fíjate, escúchame bien, un avivamiento espiritual está centrado en la palabra de Dios. En primer lugar, está centrado en la palabra de Dios. No es una filosofía, no es una idea, no es una emoción, es la palabra de Dios. Por lo cual, si tú quieres tener avivamiento espiritual en tu vida, en tu familia, tienen que conocer la palabra, meditar la palabra, leer la palabra, aprenderse la palabra de memoria. La palabra de Dios como el centro, como la autoridad de tu vida. Ahorita puede llegar un testigo de Jehová y te va a decir que él tiene la razón, un católico, un mormón, un musulmán, un budista, y todas las religiones del mundo dicen que tienen la razón. ¿Cuál es la autoridad que tienen? ¿Dónde se basan para interpretar? Nosotros como cristianos en Unifam decimos que la palabra es el centro de todas las cosas. Y entonces ahí está nuestra autoridad, centrados en la palabra. Lo que hacemos debe estar centrado en la palabra de Dios. Las actividades que realizamos en domingo, la plantación de iglesias, la formación de líderes, el predicar el evangelio, la conducta del cristiano y todo lo que nosotros enseñamos tiene que estar centrado en la autoridad de la palabra de Dios. No es nuestra palabra. Creemos en que la palabra de Dios, la Biblia, 66 libros, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, aproximadamente 40 escritores humanos inspirados por el Espíritu Santo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, aproximadamente 1500 años. No se contradice ni Moisés, que escribe el Génesis, ni
el apóstol Juan que escribe el Apocalipsis. No se contradicen porque hay un solo autor intelectual y este es el Espíritu Santo. La palabra de Dios tiene que ser central y confiable y no puedes estar diciendo que unas partes de la palabra de Dios son verdad y que las otras no son verdad. No podemos tener esa mentalidad. Toda la Biblia, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir en justicia, a fin de que todo hombre esté enteramente preparado para toda buena obra, dice el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Sí o no? Entonces, primer característica del avivamiento espiritual es que debe de estar centrada en la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a ver en el capítulo 8 que dice precisamente los primeros 3 versículos. Entonces todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que está frente a la puerta de las aguas. Y dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. El primer día del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo la ley ante la congregación de hombres y mujeres y de todo el que era apto para entender lo que oía. Y leyó el libro desde el alba hasta el mediodía, frente a la plaza que está ante la puerta de las aguas, en presencia de hombres, de mujeres y de cuantos podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos, ¿a quién? Al libro de la ley, la palabra de Dios. Un avivamiento comienza, está centrado no en una emoción, no en un milagro, está centrado en la palabra de Dios. Comienza con la palabra de Dios. ¿De dónde viene la fe? Por la palabra. ¿De dónde viene entonces cuando nosotros podemos entender la salvación de Jesucristo? A través de la palabra escrita, la palabra de Dios. Así es de que la primera característica de un avivamiento espiritual es la palabra de Dios. Y yo te pregunto, hermano, amigo, que nos acompañas, que nos escuchas, que nos ves, ¿la palabra de Dios es importante para ti? ¿Qué tanto interés tienes en leer la palabra? ¿Te interesa la palabra? Mira, quieres ir al cielo y quieres estar con Dios. Pero Dios nos dejó un libro. El autor es Él. No quieres leer su libro, pero quieres estar con Él. Quieres estar con el autor del libro, pero no quieres leer su libro. Está extraño. No checa. No checa. No checa que te dé flojera leer la palabra, que no puedas aprenderte un versículo de memoria. No checa que no medites en ella, que no te esfuerces en profundizar en la palabra, en el estudio de la palabra de Dios y entenderla perfectamente para poder compartirla. Pero que al mismo tiempo quieres estar con el autor de la palabra. Y anheles estar con él y desees estar con él de todo corazón. Quieres conocer al autor de la Biblia, pero no quieres leer su libro. Muy bien. Un avivamiento espiritual comienza centrado en la palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo en Nehemías capítulo 8, la segunda característica de un avivamiento espiritual es la obediencia. Muy bien, muy bien. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que me aprenda la Biblia de memoria? ¿De qué sirve que yo pueda ser un gran teólogo, escatólogo, biblista, y que yo conozca tantas cosas de la palabra si no soy obediente? ¿De qué me sirve? Absolutamente de nada. Si conozco los mandamientos y no los practico, no me sirve de nada ser cristiano. Es por eso que es importante que en un avivamiento espiritual no puede haber un avivamiento espiritual en personas que no quieren obedecer la palabra, que no, una vez que la conoces, una vez que la entiendes, una vez que la palabra de Dios se encarna en tu vida, pues hay que obedecerla. Tenemos que obedecer la palabra. Entonces, ¿te dice ser hijo de Dios? ¿Te dice ser cristiano? Mira, los fariseos se acercaron a Jesucristo
y le dijeron a Jesús que ellos eran hijos de Abraham. Somos hijos de Abraham. Mira, el Señor Jesús les contestó estas palabras. Ustedes son hijos del diablo. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? ¿A ti te gustaría que te dijeran que eres hijo del diablo? Dice el Señor Jesús, si fueran hijos de Abraham, las cosas, las prácticas, la mentalidad de Abraham tendrían. Pero como practican la maldad, la injusticia y la mentira, y la avaricia, y la inmoralidad sexual, ustedes son hijos del diablo, porque las cosas del diablo son las que practican. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Yo te pregunto, ¿cuál es tu práctica? ¿Cómo es tu manera de hablar? ¿Cómo es tu manera de conducirte? ¿Cuáles son tus principios y tus valores morales, éticos, en el trabajo, en la casa, cuando vas en la calle? Si tú no obedeces la palabra, si tú no te sometes a la voluntad de Jesucristo a través de su Espíritu Santo y dejas que Él gobierne y dirija a pesar de que a ti no te guste, a pesar de que estés acostumbrado, a pesar de que tengas una vida de muchos años de pecado, si no sometes tu vida a la voluntad de Dios en obediencia, tu vida no va a tener sentido. Obediencia, mi hermano. Dice en el capítulo 8, 14 y 15, y hallaron escrito en la ley que el Señor había mandado por medio de Moisés, que los hijos de Israel habían habitar en cabañas en la fiesta del mes séptimo. Entonces informaron y mandaron pregonar a todas sus ciudades y en Jerusalén diciendo, salgan al monte y traigan ramas de olivo, ramas de olivo silvestre, ramas de mirto, ramas de palmeras y ramas de árboles frondosos para hacer cabañas, como está escrito. Entonces el pueblo salió y las trajo. Cada persona hizo cabañas para sí sobre su azotea, en sus patios, en sus atrios de la casa de Dios, en la plaza de las puertas de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Toda la congregación que había vuelto de la cautividad hizo cabañas y habitó en ellas, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día los hijos de Israel no habían hecho tal cosa. Bueno, entonces hablábamos de que Esdras comienza a leer la palabra. Los levitas, los sacerdotes empiezan a enseñar la palabra al pueblo. Esdras leían, los demás repetían, la enseñaban, la explicaban y decían de esto se trata. Pero llegan a un punto donde están leyendo tal vez Levítico 23, donde son las fiestas de Dios, las fiestas de Jehová. Y entonces escuchan ahí que había una fiesta, la fiesta de los tabernáculos, de que les hacía recordar que cuando estuvieron 40 años en el desierto, se quedaban en tiendas de campaña, y esto era una conmemoración en cierto día, de cierto mes, y precisamente caía en ese mes, donde ellos dijeron, ¿por qué no lo hacemos? No lo hemos hecho desde hace muchos, muchos años. ¿Por qué no comenzamos a obedecer lo que la palabra dice? Entonces, todos comenzaron a traer ramas. Hicieron enramadas para habitar en ellas, para quedarse y conmemorar por lo menos una semana, quedándose en las enramadas, en estas casitas de campaña provisionales, para recordar lo que Dios. Esto era un mandamiento de Dios, esta era una fiesta que Dios demandaba del pueblo para recordar de dónde venían, qué es lo que habían hecho, cómo habían salido con mano poderosa. Y ellos obedecieron. Ellos obedecieron en cuanto leyeron la palabra y encontraron estos mandamientos y encontraron lo que Dios había establecido, inmediatamente obedecieron. Amigo, hermano que nos escuchas, que nos puedes ver, el avivamiento espiritual no es una emoción, no es un milagro, es obediencia. Es obediencia a la palabra de Dios. Obedece los mandamientos de Dios y verás cómo comienza un avivamiento espiritual permanente. Un avivamiento espiritual
que realmente transforme tu vida y la vida de los que te rodean. Un avivamiento espiritual que dé fruto, de tal manera que las personas puedan volverse a Dios. Avancemos. La tercera característica que nosotros podemos ver en el libro de Nehemías, capítulo 9, es que en el avivamiento espiritual hay confesión de pecado y hay adoración. ¿Te das cuenta? ¿Qué estabas esperando para un avivamiento? Que te dijera una receta, que te dijera unas palabras que tengas que decir, una oración que tengas que repetir para que tengas avivamiento espiritual, hermano, amigo. Déjame decirte que ese no es el camino. Es el camino que hablan muchos charlatanes. Sí, muchos charlatanes hablan de un avivamiento espiritual y de veras una madurez y compromiso a través de muchos caminos cortos. Pero el verdadero avivamiento espiritual confiesa pecados y adora a Dios. Fíjate lo que dice capítulo 9, primeros 3 versículos. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, vestidos de cilicio y polvo sobre ellos. Los del linaje de Israel ya se habían apartado de todos los extranjeros y estando de pie confesaban sus pecados y la iniquidad de sus padres. Puestos de pie en su lugar, leyeron en el libro de la ley del Señor, su Dios, durante una cuarta parte del día. Durante otra cuarta parte del día, confesaron sus pecados y adoraron al Señor, su Dios. Avivamiento espiritual, en tercer lugar, está acompañado de confesiones de pecados y de adoración a Dios. Es importante, mi hermano, nosotros no creemos en que vayas a confesar tus pecados delante de algún hombre, a menos de que sea la persona al cual has ofendido y le confiesas tus pecados, lo que has hecho en contra de ella está bien. Pero nosotros entendemos esta parte de confesar tus pecados delante de Dios. Abre tu corazón. Dile a Dios la maldad que hay en tu corazón porque Él la conoce perfectamente. Cuando alguien te ofende y alguien dice que eres mentiroso, que alguien dice que eres ratero, alguien dice que eres infiel y demás, tú quédate callado porque eres peor de lo que la gente dice que eres. Tenemos un corazón enfermo de pecado. Tenemos una vida enferma y necesitamos confesarlo delante de Dios. El que confiesa su pecado prospera en todo delante de Dios. Si tú te lo guardas, si tú lo ocultas, si tú lo niegas, si tú das una vida de apariencia y crees que nadie se da cuenta de las prácticas que tienes, que no están bien delante de Dios, si tú ocultas todo eso, al rato va a salir a la luz, será más vergonzoso. Dios conoce todo eso, pero Dios no bendice cuando alguien está ocultando. Aquel que confiesa, aquel dice que si confiesas, si reconoces que eres pecador, si pides perdón, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Dice que si te vuelves a Él, Él vendrá y te limpiará y te perdonará y jamás se volverá a acordar de tus pecados. Pero es necesario tener una actitud de confesión. Cuando tenemos una actitud de confesar es un reconocimiento de mi pecado, un reconocimiento de mi condición pecaminosa, un reconocimiento de mi condición humana que necesita de Dios. Cuando yo confieso mis pecados me libero, porque son cargas que yo no puedo llevar. Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y Él dice, dame tus pecados, yo los quiero llevar. Pero nosotros queremos a veces llevar esos pecados a cuestas, llevar esos pecados encima, llevar esa carga, sentirnos culpables todos los días, sentirnos indignos todos los días y vivir una vida de tristeza, de fracaso, de frustración, de amargura, se convierte en amargura de vida y entonces nunca logramos tener la plenitud de la vida. Una vez que confiesas tu pecado, una vez que hay paz con Dios, una vez que entiendes y aceptas el perdón de Dios a través de Jesucristo, entonces eres una persona lista para adorar, lista para tener un encuentro con el Rey de Reyes, con el Señor de los Señores, con el Creador del universo, que está listo con los brazos abiertos y te está esperando. Confiesa al Señor
tus faltas. Y acércate a Él y acurrúcate en sus brazos y déjate amar por Él. Y adóralo con todo tu corazón y reconócelo en todos tus caminos. Y entonces vas a ver que tu vida comenzará a tener otro sentido, otra perspectiva. Esto es lo que Dios quiere. Un avivamiento espiritual, claro que tiene que ver con el arrepentimiento, claro que tiene que ver con la confesión de pecados y obviamente, inmediatamente, adoración y caer de rodillas y humillados delante de Él. Sigamos con ciertas características entonces de los avivamientos espirituales. Un avivamiento espiritual, en cuarto lugar, es que hay alabanza por lo que Dios ha hecho. Alabanza por lo que Dios ha hecho. Fíjate cómo cuando están leyendo la palabra, Esdras y los sacerdotes, los levitas, están explicando por qué han encontrado el libro de la ley y porque nunca, muchas generaciones no lo habían leído, no conocían la palabra de Dios y entonces lo están leyendo emocionados, unos lloran, otros están tocados por Dios en ese lugar y entonces hay una alabanza por lo que Dios ha hecho. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu vida, hermano en la fe, amigo? ¿Qué es lo que tú reconoces que Dios ha hecho? Cuando vas a trabajar, Él te cuida. En las noches cuando duermes, Él te cuida. Él te permitió estudiar o aprender un oficio. Él te permite todos los días regresar a casa. Te permite tener una familia. ¿Quién crees que hace todas esas cosas? ¿Quién crees que es el que continuamente está cuidándote de los ataques del enemigo? ¿Quién crees que continuamente está cuidándote en todo lo que pasa a tu alrededor? Si no hay una alabanza y un reconocimiento por lo que Dios ha hecho, fíjate lo que el pueblo de Israel comienza a meditar en todo esto. Y bueno, no voy a poner todo lo que escriben aquí en el capítulo 9, del 6 en adelante. Solo tú eres el Señor, tú hiciste los cielos de los cielos y todo su ejército. La tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que hay en ellos y todo lo que en ellos hay. Tú sostienes con vida a todos, los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Señor, el Dios que escogiste a Abraham. Lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste por nombre Abraham. Hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste un pacto con él para darle la tierra de los cananeos, de los heteos, de los amorreos y de los fereceos, de los jebuseos y de los gergeseos, a fin de darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra, porque tú eres justo. Miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y escuchaste su clamor junto al Mar Rojo. Hiciste señales y prodigios contra el faraón, contra todos sus servidores y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que contra ellos habían actuado con soberbia. Y te hiciste un gran nombre como el día de hoy. Y así sigue narrando esto de cómo Dios llama a Abraham, Dios los libera de Egipto, cómo están en el desierto, cómo Dios los cuida, les da agua de una roca, les alimenta del cielo, cómo vienen a través de Josué y conquistan la tierra prometida, y cómo hay un esplendor en los tiempos de Salomón hasta llegar a que ellos pecaron y ellos fueron cautivos porque no obedecieron la palabra, y ahora están recibiendo la misericordia nuevamente de Dios al traerlos de regreso, y ellos están recordando lo que Dios ha hecho en sus vidas. Es decir, no son ingratos, son agradecidos. Cuando alguien no recuerda que alguien le ayudó, cuando personas no recuerdan cuando alguien les ayudó, mientras te ayudan son tus amigos. Cuando ya no te ayudan, los vuelves tus enemigos. Pero no te acuerdas toda la bendición y el beneficio que te hicieron. Debemos de ser agradecidos, debemos tener esa historia para que podamos aprender de ella. Debemos tener una visión retrospectiva para saber lo que Dios ha hecho en el pasado, para que tú hoy puedas estar disfrutando de las bendiciones que tienes en este día. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? ¿Cómo Dios te ha cuidado? ¿Cómo Dios te ha bendecido? ¿Cómo Dios te ha permitido crecer? ¿Cómo Dios ha hecho tantas cosas?
y necesitamos darle alabanza por lo que Él ya hizo. Alabanza a nuestro Dios y tener un corazón agradecido y demostrar ese corazón agradecido a través de nuestra vida, a través de todo lo que hacemos. Alabanza por lo que Dios ha hecho. En el capítulo 10, en el 5º lugar, tenemos que se requiere la participación de todos. En los avivamientos espirituales, bueno, el capítulo 10 y capítulo 11 tenemos esto. En el avivamiento espiritual que comienza en tu corazón, comienza con tu familia y lo llevamos a un grupo donde llamamos iglesia o familia espiritual, se requiere la participación de todos. No puedes quedarte pasivo, no puedes quedarte quieto. ¿Quieres un avivamiento espiritual? Tienes que unirte en humildad y unirte con sencillez de corazón. Dejar de estar criticando a los que sí están trabajando, dejar de ser negativo y comenzar a servir y comenzar a involucrarte y comenzar a ser obediente. Se requiere de la participación de todos. Dice capítulo 10, 38, a causa de todo esto, nosotros hacemos un firme compromiso. Y lo escribimos, y fue firmado por nuestros gobernantes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Y en el capítulo 11, el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los servidores del templo y todos los que se han apartado de los gentiles y se han adherido a la ley de Dios con sus mujeres, sus hijos y sus hijas, todos los que pueden comprender y discernir, se adhieren a sus hermanos, sus dirigentes, y se comprometen bajo imprecación y juramento a andar en la ley de Dios, la cual fue dada por medio de Moisés, siervo de Dios, a guardar y cumplir todos los mandamientos del Señor nuestro Dios, sus decretos y sus leyes. Hay un compromiso, en un avivamiento hay un contagio, así como el coronavirus, pero hay un contagio espiritual. Hay un contagio de vida, hay un contagio para bien. Y necesitamos nosotros tener este tipo de avivamiento y la participación desde los más pequeños hasta los más grandes. Necesitamos el involucramiento de todos. Todos somos importantes. Dios tiene un plan de vida para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan y propósito para cada vida. Ninguna vida es desechada, ninguna vida queda a un lado. Todos, Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado habilidades espirituales para poder participar dentro del cuerpo de Cristo. Y en los avivamientos espirituales, todos son importantes. Así es de que necesitamos hacer un compromiso, necesitamos decirle a nuestro Dios, aquí está mi vida. Necesitamos nosotros poder honrar a nuestro Dios a través de obediencia. Así es de que no te me quedes sentado, no te me quedes quieto, no seamos cristianos pasivos, cristianos de la secreta, no estés dudando, no estés criticando. Haz un compromiso hoy, así como mis hermanos israelitas. Haz un compromiso hoy de dejar de murmurar, dejar de quejarte, dejar de chismear. Y comienza entonces a entender que vas a abrir tu boca solamente para bendecir, para edificar, para animar al caído, para orar por el enfermo. Y esto es lo que Dios quiere que hagamos. Dejemos de ser criticones, soberbios, altivos, orgullosos, que nada más creemos que nosotros hacemos bien las cosas y que los demás están haciendo malas cosas. Hagamos un compromiso en este día. 5 características de los avivamientos espirituales, esperando que sean de bendición para tu vida. Hoy terminamos el libro de Nehemías. La próxima semana comenzamos con el libro de Esther. Tal vez solamente veamos una película o tal vez tengamos una clase, no lo sé todavía. Pero hermano, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Espero que estos 5 características de los avivamientos espirituales de veras los tomes en cuenta para que tu vida pueda y mi vida lo tomemos en cuenta para que nuestras vidas, nuestras familias, nuestra iglesia pueda entender que si queremos que la bendición de Dios, la bendición en la economía, la bendición en el matrimonio, la sabiduría para educar a los hijos, necesitamos acercarnos a su palabra, necesitamos ser agradecidos. Todos nosotros necesitamos entender que los avivamientos espirituales vienen a través de la confesión de pecados y de una adoración constante y continua. Y obviamente la participación de todos.
Que Dios te bendiga. Estamos en contacto, hagamos una oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy quiero traer delante de ti a cada uno de las familias que nos pueden ver, que nos pueden escuchar. Yo te ruego, Padre, que vengas trayendo avivamiento espiritual. Que vengas, Padre poderoso, a través de tu Espíritu, Señor, sanando heridas, restaurando familias y bendiciéndonos en todo momento. Gracias por todo, Padre eterno. Bendícenos en esta hora y gracias por esta oportunidad que nos das de aprender del libro de Nehemías. Bendice, Señor, a los que están enfermos. Bendice a los que tienen problemas económicos o familiares, a los que hemos perdido a un ser querido, y danos el consuelo y tu paz. Y aquí estamos, Señor, en tus manos poderosas, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, mis hermanos.